Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Cuando Pablo Neruda fue sepultado un 25 de septiembre de 1973 en plena dictadura, miles de personas desafiaron a los militares para acompañar su cortejo gritando «Pablo Neruda, presente ahora y siempre». Cuando Gabriela Mistral regresó a Chile en 1957, cerca de 170.000 personas hicieron fila durante 3 días en el Salón de Honor de la Universidad de Chile para despedirla. Los funerales no son solo el final de una vida, son espejos de nuestra historia, revelando quiénes somos como sociedad, qué valoramos y cómo expresamos nuestro dolor colectivo. En este episodio especial por Día de Todos los Santos vamos a conversar con la historiadora Magdalena Dittborn y Juan Pablo Rogers, gerente de Funeraria Hogar de Cristo, creadores del archivo digital Funerales de Chile, historias de grandes despedidas. Con una lista de más de 60 funerales emblemáticos, este proyecto documenta despedidas que van desde presidentes como Jorge Alessandri y Patricio Aylwin, hasta deportistas como Sergio Livingstone y Carlos de Gabardo, pasando por artistas como Víctor Jara y Nicanor Parra. Esta investigación incluyó registros documentales, audiovisuales y digitales, además de la recopilación de testimonios de trabajadores que acompañaron estas despedidas a lo largo de 70 años. Estas ceremonias son un fiel reflejo de nuestra idiosincrasia, la manera en particular en que los chilenos despedimos a los nuestros, con respeto, agradecimiento y ese característico cariño popular. Hola Magdalena, hola Juan Pablo, qué gusto tenerlos en este episodio especial que hemos preparado para conversar sobre el Día de los Santos, Día de los Muertos también en otros países y todo lo que tiene que ver con el ritual de despedida. Nos vamos a adentrar en la historia de Chile para hablar de estos grandes personajes y cómo lo hemos despedido. Así que bienvenidos a La Hora del Museo y gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico Nacional. Hola Rocío, muchas gracias por la invitación. La verdad, muy contento de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Hola Rocío, qué gusto volver a conversar sobre esto tan importante que es la celebración de los ritos mortuorios. Bueno, ustedes han trabajado yo no sé cuánto tiempo, porque es un sitio muy completo, en una gran investigación que se llama Funerales de Chile. Ustedes que nos están escuchando pueden ingresar ahora mismo, funeralesdechile.cl, y que recoge las grandes despedidas de algunos de los personajes más importantes de nuestra historia, de nuestro país. Y esto inicia, por ejemplo, con el funeral de Gabriela Mistral. Si no me equivoco, fue mi mamá o alguien que era muy niña y me decía que como que Chile se paralizó para esa despedida. Pero antes de que vamos entrando en estas grandes despedidas, quería preguntarles cómo se forja este proyecto, porque tiene muchísimas fotos que yo nunca había visto, una historia muy rica, tiene links a videos. Entonces, ¿cómo fue todo este proceso de armar este sitio? La verdad es que nosotros como Funerario Hogar de Cristo tenemos una súper larga trayectoria, tenemos 70 años y el año 2024, cuando nos toca acompañar al funeral del presidente Piñera, nos damos cuenta que el fondo que es una tremenda expresión. A mí me tocó vivirlo en carne propia en el fondo. Me tocó estar, por ejemplo, en el cortejo entre el aeropuerto y el Congreso Nacional y estar en primera fila cuando va el cortejo por la calle con toda la gente, ese cariño, la manifestación popular, y nos dimos cuenta que era algo súper potente. La Gabriela Mistral, Pablo Neruda, artista, político, y la verdad tenemos ahí una historia muy bonita que contar, porque es un momento súper trascendente, es una manifestación cultural espontánea de todos los chilenos, que también ha ido cambiando con el tiempo, y algo que valía la pena rescatar en el fondo, de estos 70 años de historia. A mí me gustaría agregar, Rocío, que bueno, de la funeraria a mí me llaman para colaborar con el proyecto, que me pareció fantástico, y me llamó mucho la atención que alguien que era como una fundación quiera rescatar algo que de repente es difícil de rescatar, que es el patrimonio inmaterial.
De hecho, el patrimonio inmaterial es este patrimonio que se celebra y cuando se está celebrando se materializa o se está conmemorando se materializa, pero luego se disuelve. Entonces, cuando me llamaron y me dijeron, oye, Magdalena, nos gustaría hacer esta investigación, que en el fondo no es solo como rescatar la historia de los personajes que hay atrás, es rescatar la historia de los chilenos que se vuelcan a las calles con sus propias expresiones. Yo lo encontré fantástico y fue una investigación muy, fascinante, entretenida de hacer y fue una investigación larga, fue bien larga, ¿no es cierto, Juan Pablo? Llevamos como 1 año y medio trabajando juntos, más o menos, Claro. desde el primer contacto y como dice la Magdalena, ha sido súper bonito el ir viendo también cómo esto evoluciona en el tiempo, cómo van cambiando los ritos, las despedidas. Hay muchas cosas que uno no entendía de dónde vienen, como por ejemplo, ¿de dónde viene esto de salir a la calle? Y esto viene, y bueno, y eso me lo enseñó la Magdalena, en el fondo lo aprendimos en el proceso, tiene que ver con que antiguamente mujeres y niños no entraban a los cementerios por tradición, no por obligación. Entonces, el momento en que ellos se despedían de un personaje público era en la calle. Entonces, de ahí viene esta... Entonces, uno empieza a ver que son manifestaciones súper espontáneas que van reflejando la cultura y la idiosincrasia de los chilenos. Entonces, ahí es donde decimos que hay un valor para rescatar. Tú mencionaste la Gabriela Mistral, algo que hubo 2 cosas que marcaron mucho el funeral de la Gabriela Mistral. Primero, que tuvo 3 funerales, en Nueva York, en Santiago y en Montegrande. Sí. Y tuvo 3. 3, sí. Pero, ¿estaban sus restos presentes en los 3? En los 3, porque ella muere en Nueva York, entonces la trasladan a Nueva York y ahí... La Catedral de San Patrick, no en cualquier pequeñita. Ah, mira. Nada menos ni nada más. Y ahí le hacen una especie de responso. Pero sigue de ahí se viene Santiago, la bailan en la Universidad de Chile, y por primera vez, o sea, no fue la primera vez, pero es como la primera vez que sale con tanta fuerza que se empieza a transformar en una institución este homenaje a las pergoleras. Entonces, a partir del funeral de Gabriela Mistral, las pergoleras se transforman en una tradición y ese paso por la pérgola de las flores es casi como obligado para los grandes personajes de Chile. Y la tercera curiosidad, la tercera cosa especial fue en el tercer funeral en Montegrande, donde salió toda la comunidad a despedirla, especialmente los niños. Los niños leyendo sus versos en las calles, acompañando esto, que reforzó mucho su vínculo con el mundo de la educación, pero fue algo muy lindo y muy único, y esas cosas van quedando, y los chilenos vieron esto, y a partir de eso se empieza a replicar, que a lo mejor nace en este funeral, pero se empiezan a replicar en los otros. Sí, lo de la Gabriela Mistral fue excepcional, por todo lo que cuenta Juan Pablo, y a mí también me gustaría como puntualizar la presencia de los niños en la calle en Montegrande, porque el mundo infantil tampoco era un mundo al que se le cotizaba mucho, podríamos decir. O sea, se hablaba desde el Estado de la educación y se hacían grandes esfuerzos por la educación, pero que los niños estuvieran representados por su misma edad, podríamos decir, o por su misma generación, era muy raro, era muy vertical el discurso con respecto a la Esto es el año 57. Los Claro. niños eran objetos, no sujetos. Claro, todavía están recién siendo considerados en esta nueva mentalidad del niño como sujeto. Con derechos. Entonces, que hayan salido, además que esta como mirada hoy día de la descentralización también y la importancia de ella en su lugar de nacimiento, con los niños, es un símbolo potentísimo, es un símbolo de Estado al final, de decir, la reconocemos porque es un gran aporte a la educación, que es un poco en lo que estaba el Estado chileno. Entonces, cuando uno mira las idiosincrasias, lo que está pasando, los contextos históricos, están cargados de símbolos, pero a la vez cargados también de espontaneidad las despedidas. Y eso es espectacular. Y me gustaría contarte otra cosa, Rocío. Sí, por favor. Esta investigación fue muy profunda y muy orgánica, no solo porque se hizo revisando prensa histórica o documentos del pasado, sino que se entrevistaron a personas que trabajaron por muchos años en la funeraria. Entonces, de primera fuente te contaban,
oye, a mí me tocó ser el chofer, de esta. Entonces, no es una construcción tan vertical también lo que pasa en la recuperación de estas historias, sino que también los colaboradores de la funeraria, que hay algunos, bueno, ahí Juan Pablo nos puede contar, que llevan muchos años, ayudaron a levantar los testimonios de primera fuente. ¿Cierto, Juan Pablo? Eso es súper, sí. Yo creo que la Magdalena nos ayudó a darle una estructura a esto. Yo creo que hizo un trabajo, no ella sola, ¿no? Con otra historiadora más que le ayudó, impresionante. De primero definir, nos costó mucho definir el canon. Nosotros, del año 2000 para atrás, no hay ni un papel, no hay nada, no hay ni un registro. Wow. Tú decís, ¿qué funeraria hicimos nosotros? Nos costó muchísimo llegar a decir, ¿sabes qué? Esta es la lista. Partamos por ahí. Después, la investigación que hizo la Magdalena, y después, que es la parte como más formal, lo que está publicado, la parte, podríamos decir, más de entre prensa y academia, pero después la misma Magdalena nos dijo, oye, el valor lo tienen ustedes adentro. Vayan a preguntarle a su gente. Hicimos reuniones con toda la gente que... La historia en casa. Historia íntima, claro. Tenemos por ahí algún caballero que lleva 40 años en la empresa y tiene mucha historia. Llamamos a gente que retirada, hicimos desayunos con ex trabajadores de aquí que nos contaban las historias. Y hay historias que no las vayan a poder encontrar de ninguna otra forma que aquí adentro. Se me ocurren dos ejemplos. Uno creo que fue el funeral de la Gladys Marín, que a todo esto, cosas de la vida, de los más multitudinarios, que como 500.000 personas dicen por ahí. Wow. Pero un gran símbolo de la Gladys, y su funeral fue el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Más simbólico todavía. Imposible, o sea, todo calza. Y venía el cortejo, si no me equivoco era en la Alameda o no me acuerdo en qué parte, pero dentro de todas las homenajes en la calle se encuentra la carroza con la de abajo y la garra blanca, uno por cada lado de la calle. Y las dos barras se empiezan a entregar su homenaje, se empiezan a acercar, y cuando se empiezan a acercar se empieza a generar como tensión, y tú decís, estos gallos se van a agarrar, y vinieron el cortejo con la Gladys Marín atrás, no voy a estar metido entre medio de eso. Y nuestro asistente venía ahí y de repente vi un espacio que se genera en la multitud, acelerador, y salió apretando, o sea, escapando de la situación. Entonces, cosas que solamente se ven acá. O en otro funeral importante y casi polémico de nuestra historia, del general Pinochet, en cómo sacar, con la situación, el ambiente bien crispado, cómo sacar la urna con el cuerpo del general Pinochet del hospital al lugar de velación. Y venían 3 carrozas con 3 urnas, ninguna de las 3 llevaba a Pinochet. Él se fue en una carroza de flores, escondido, tapado por flores, que nadie supo por cuándo ni dónde salió. Ustedes decían al inicio que han cambiado ciertos ritos, por ejemplo, esto que antes las mujeres y los niños no podían entrar al cementerio. Uno nunca piensa hasta que le toca, hasta que fallece alguien de nuestro círculo íntimo, cómo se arma un funeral, pero me imagino que hay como una estructura, un guión, hablaban ustedes del cortejo, en fin, ¿no? Por poner algún ejemplo, ¿cómo era antes y cómo es ahora? Antes, por ejemplo, yo recuerdo el negro era riguroso, hoy día es mucho más flexible. ¿Qué otras cosas han cambiado en esto? Yo creo que, y aquí la Maida me puede aportar mucho más, yo creo que antes era mucho más el negro muy rígido, la estructura muy solemne, muy seria, y hoy día de a poco se van abriendo los espacios para ritos que van transformando esta despedida, más que en algo formal y solemne, que también lo tiene, pero en un rito que es de agradecimiento y de celebrar la vida. Hoy día están permitidos los colores, hoy día están permitidos más la música, o música, expresiones más populares, y eso se nota también en estos grandes funerales, como por ejemplo el tío Lalo Parra. Le decían la ramada del adiós, una cosa así, pero era ahí métale guitarreo, métale comida, métale trago, y era una fiesta. El Gato Alquinta fue una fiesta popular de música, colores y despedida. Y eso yo creo que también es parte de la evolución de estos ritos. Antes era como que la solemnidad va dando paso a expresiones mucho más espontáneas y alegres, y de agradecimiento y de celebrar la vida. Yo creo que eso es uno de los grandes cambios que uno puede observar con el paso del tiempo. No sé si estáis de acuerdo, Magdalena. Sí, estoy súper de acuerdo. Yo creo que hay varias cosas. Por un lado está como esta formalidad que no era...
era obligatoria, no era que estuviera escrita, pero esta formalidad que en el fondo era lo que se usaba. Guardar el negro por un año, después el medio luto, que era negro con gris o negro con otro color, irse sacando a poco el luto, son símbolos. Medio Lo mismo luto, eso no el tenía medio idea. luto, tú pasabas de luto a medio luto, y era más rígido en ese contexto, y lo mismo que comentábamos, por ejemplo, que las mujeres y los niños no entraban a los cementerios, no era que estuviera prohibido, o no era que no visitaran los cementerios, de hecho iban para el Día de los Muertos, para el Día de Todos los Santos, se llenan y se llenaban los cementerios, pero no era común, no era la usanza que, por ejemplo, las mujeres fueran a los funerales. Y a mí me ha tocado entrevistar mujeres mayores que me dicen, murió mi mamá y yo no fui al funeral. Y hasta hace muy poco, todavía estaba la discusión, de repente a mí me toca escuchar, oye, ¿será prudente que yo lleve a los niños al funeral de su abuelo? Todavía hay gente que se lo plantea. Entonces está esta cosa como flotando de forma como natural en la sociedad. Y por otro lado, hay una segunda capa, que es esto que hablaba Juan Pablo de la espontaneidad, el folclore, la música, que nosotros en general cuando miramos el pasado lo vemos tremendamente solemne, pero vemos el pasado solemne de grandes personajes, sobre todo, o muy reconocidos, o de alcurnia, o de la aristocracia. Pero cuando tú te vas al mundo popular, el funeral popular siempre fue con cueca triste, siempre fue con tinteado. Ese es el funeral popular. El funeral popular del pueblo, y tú te vas a principios de 1900, a finales de 1800, tiene expresiones folclóricas muy importantes. Incluso en las fotos del museo nosotros podemos encontrar, hay fotos de estos funerales un poco más populares, un poco más de las clases campesinas, y les voy a dar otra muestra, el funeral del Angelito. ¿Qué más popular que el funeral del Angelito? Que es esta costumbre de vestir a los niños, que, acuérdense que la mortandad en Chile era muy alta en los niños, hasta muy entrado el siglo XX, y que tú ibas a la parroquia o a la iglesia y te prestaban estos trajes de angelitos con alista, y tú los vestías, y eso es tremendamente popular. Y había un cantor que tocaba guitarra, y el angelito le cantaba a través de la voz del cantor chileno a los papás diciéndole no me lloren, subo al cielo, me despido. Entonces, hay como una doble tradición, por así decirlo. Lo otro que cambia mucho son los lugares de velación. Antes era... Eso también me iba a preguntar. En la casa. También, sobre todo los segmentos populares, los velorios en la iglesia. Y te diría que particularmente después de la pandemia, como que toman mucha fuerza los velatorios de los cementerios. Claro. Como estos salas de velación en los cementerios o en distintos lugares que no son iglesias y no son hogares. Y esto toman como que no tenían tanta fuerza antes de la pandemia, y a partir de lo que vivimos ahí, del cierre de las iglesias, claro. Porque no había otra opción. En el fondo, la iglesia estaba encerrada y los únicos lugares habilitados eran los cementerios, como que se adopta, la gente empieza a adoptarlo mucho más como lugares de velación también. Porque antes, claro, como tú decías, Juan Pablo, se velaban las casas y tú podías velar hasta 4 o 5 días, y eso queda regulado. Me imagino que las casas se preparaban para eso. No sé si también se vestían de negro o del color que haya sido para esta ceremonia. Hasta muy entrado el siglo pasado, sobre todo en el mundo más popular, normalmente tú preparabas el espacio más grande de la casa. Podía ser una pieza, pero en el mundo popular también se daba, por ejemplo, que se lo llevaban al comedor o al living, ponían ahí, ¿no es cierto?, a quien se estaba velando, se llevaban flores. El mundo popular llevaba comida, como les digo, tinteado, y se velaba por muchos días. Y eso, en el fondo, con las leyes laicas,
se regula, que es la ley de cementerio y la ley de muertos, en el fondo, de cómo enterramos a los muertos. Y ahí se regula y se establece que no puede ser más de, son 48 horas, si no me equivoco, Juan Pablo. 48 horas. Más Claro. de 24, mínimo 24, máximo 48. Claro, y es por un tema de que entra la modernidad con el discurso científico, con la sanidad. Entonces se dan cuenta que los cuerpos se echan a perder, que los calores, que la gente... Entonces todo eso también va desde el Estado, desde la modernidad, desde la ciencia, desde la salud, la higiene, va cambiando también y va reconfigurando cómo nos despedimos. Claro que sí, va moldeando todo esto, está moldeando todo esto. Recordando tantas cosas. Mira, fíjate que antes de la pandemia yo fui a un funeral justamente en un sector más popular y estaba en la casa el abuelito, claro, que había muerto ahí, la primera despedida en su casa, en su living. Ahí es súper importante, Rocío, lo que tú dices, porque la casa antiguamente era el lugar sacro, y no me refiero a religioso, sino que sagrado, porque tú nacías en la pieza y morías en tu casa. Hoy día nos cambiamos de casa, sí, la arrendamos, nos vamos para allá. La casa era un símbolo muy sagrado en la vida de uno. Uno nacía y moría en la misma casa. Y era la misma que habían nacido y murió tus abuelos. ¿Te fijas o no? Entonces, todo eso se va reconfigurando. Ahora, lo bonito que tiene la regulación y la ley al respecto es que te dice, usted tiene que enterrar máximo 48 horas, entonces eso es maravilloso también, porque dan esas libertades. Genial todo este doble mundo que uno puede encontrar, y eso es lo bonito de los cementerios, de los funerales, de expresarse en la calle, que conviven todos estos mundos. Sí. Conviven al mismo tiempo. Bueno, y hoy día no quiero que nos extendamos en eso porque no es el tema, tampoco es de nuestro interés, pero también ha pasado todo esto de los funerales narcos, etcétera, ¿no? Con toda la ritualidad que han traído. Nuevas expresiones que tensan a la sociedad, porque el funeral al final, el funeral masivo, es en la ciudad. Y el hecho de ser ciudadanos, nosotros entendemos la ciudadanía de cierta manera y ocupar el espacio de la ciudad de cierta manera. Y puede ser popular, como dice Juan Pablo, puede ser espontáneo, como dice Juan Pablo, pero igual nosotros entendemos que la ciudad tiene dentro de todo un sistema en el que funciona. Entonces, por eso tensan los funerales. Sí, totalmente. Bueno, retomemos esta página, Funerales de Chile, este proyecto, para darnos ciertos contextos, ¿no? Desde dónde inicia, dónde termina. Hemos hablado bastante de Gabriela Mistral. ¿Cuáles son algunos de los otros personajes que están ahí? Quisiera también, si podíamos conversar un poco sobre Pablo Neruda, así como de poeta a poeta. Cuéntenos. Son 60 funerales, si no me equivoco, partiendo por la Gabriela Mistral, y creo que el último es el de don Horst Polman. En la mitad hay una cantidad de personajes. Raúl está justo metido en la página ahora. Raúl Mata, Monseñor Fresno, el Gato Alquinta, la Rebeca Gigliotto, nos vamos más para atrás. Clotario Blest, hay una historia que es maravillosa de don Clotario Blest. Y es que, a ver, contexto, año 90-91, si no me equivoco, año exactamente, don Clota. Plena transición. En el 90. Transición. Año 90, gobierno de don Patricio Elwin. Y Clotario Blest es el primer funeral de un dirigente sindical que se da en democracia. Entonces, era todo un evento, digámoslo así, para la sociedad política chilena. Y obviamente se está despidiendo con mucho respeto por todas las instituciones, todos los políticos participando de este funeral, pero don Clotario Blest no era de las élites, venía de otro mundo del pueblo, estaba con su característico verol azul amarrado con una cuerda. Y de repente llegó gente y, bien entre comillas, se roban la una Clota y se la cargan al hombro y se van a dar una vuelta a la manzana como en símbolo de la última protesta, del último acto de protesta de Clotario Blest, y también marcando de que era un personaje que era no solo de las élites, sino también del pueblo. Y esto en un contexto del año 90 era súper potente. Entonces, son historias bonitas de contar. El trabajo que se hizo que hizo Magdalena, del equipo de nosotros, de construir la página, de poner todo este material que la Maida juntó y ordenarlo y disponibilizarlo, es precioso. Pero y además, algo muy entretenido es que lo dejamos abierto para que la comunidad también pudiera aportar.
En esta página uno encuentra una línea de tiempo, en el fondo, que parte con la Gabriela Mistral, termina con Don Horst Polman, con una pequeña reseña de qué pasó. Más que hablar del personaje, hablamos de cómo fue su funeral y de qué es lo que estaba pasando en Chile en ese momento. Y disponibilizamos el material que encontramos. Hay fotos maravillosas, fotos, videos antiquísimos que también vale la pena ver, es muy entretenido de navegar. Pero después dejamos una sección abierta para que la gente pueda hacer sus aportes, subir sus fotos, contar sus historias sobre estos funerales, cómo lo vivieron, dónde estaban, qué historias les contaron a lo mejor. Y hay cosas muy bonitas. Estaba mirando aquí el de la tragedia de Antuco, y Benjamín Gatica, una persona, yo no lo conozco, no sé quién es, pero nos hace un aporte súper bonito que tiene que ver con que los botánicos rindieron un homenaje a los caídos en Antuco a través de una nueva especie de violeta silvestre nativa en Chile, que se ubica en la zona. Y se llama la viola obituaria J.M. Watson y A.R. Flores. Y hay una foto de esta violeta silvestre que se da en la zona, que es un homenaje a los botánicos de Chile, a los soldados de Antuco. Entonces, rescatar esa historia, poder dejar esto disponible para que cualquier persona lo vea, lo aprenda, lo rescate, unas fotos de las tumbas de ellos, de cómo fue el funeral, hay unas fotos del presidente Lagos ahí en el funeral, es potentísimo. Yo creo que es y lo más bonito de esto todo, que es abierto, es colaborativo, de quedar abierto para la comunidad para siempre. Ese yo creo, Rocío, que es como la gran innovación de este sitio. Porque una cosa es, claro, que un equipo de atrás recolecte la historia, haga este sedazo, por así decirlo, donde tú dices, ¿dónde parten, dónde terminan? Bueno, partimos con Gabriela Mistral, que es como el primer registro que pudimos corroborar con la funeraria hasta el día de hoy, donde además encontramos personajes políticos, personajes del arte, personajes de la televisión, deportistas muy importantes, destacados y todo, pero lo que más se busca es que esto siga manteniendo la expresión popular, no el relato construido, porque lo tuvimos que armar, pero ahora lo que se necesita, buscamos, es esa misma expresión de la gente que sale, de las personas que salen a la calle a despedir a alguien, que puedan meterse al sitio y decir, yo no pude ir, pero me acuerdo, lo vi por la televisión, lo escuché por la radio, me acuerdo que mi abuelita, lo que tú me decías, Rocío, me acuerdo que mi mamá me contó que la llevaron muy niña y le quedó grabado en la cabeza. Eso es lo más importante porque en el fondo es la expresión de un pueblo que sigue enalteciendo la manera de despedirse de alguien que tiene valor para todos. Eso es. Es el último gran homenaje y es súper relevante, especialmente para la familia y para los que quedan. Yo creo que uno de las cosas que más nos hizo darnos cuenta de esto fue el funeral de la Marlene Arians, la mayor, para mi gusto, una de las más grandes deportistas de la historia de Chile. Y ella falleció en pandemia. Y no pudo tener un funeral como correspondía, no pudo recibir este homenaje de su pueblo, en el fondo, porque es el último gran homenaje, el último gran reconocimiento que le hace el pueblo de Chile a su grande personaje. Y conversando con la familia nos decían que para ellos fue un tema, que les hace falta, que para ellos ese homenaje más grande, más chico, pero esa expresión de cariño que reconforta a quienes quedan es súper necesaria. La expresión popular vertida en las calles es muy cohesionadora, le hace bien al país. Nos hace bien volver a sentirnos un solo cuerpo en una despedida de alguien que reconocemos, en volcar la emocionalidad, la tristeza, la alegría, el agradecimiento por quien fue, cohesiona, vuelve a unir a la sociedad. Ya no hay de el Colo y de la U, ya no hay blancos y negros, ya no hay, da lo mismo. En el fondo, que es mucho lo que necesita Chile hoy día, volver a cohesionar la sociedad, porque son expresiones populares, culturales, idiosincráticas, es muy importante. Entonces, no solo darse el tiempo de despedir a alguien, sino que visitar esta construcción de este sitio, de este mini sitio,
porque nos ayuda a volver a ser un solo cuerpo, si eso es lo que necesitamos. Magdalena, y les preguntaba también por Pablo Neruda, porque muere cuando recién inicia la dictadura, pero bueno, el poeta contrario, militante comunista, ¿qué pasa ahí? Bueno, Neruda muere unos días, una semana o unos días después del golpe de Estado. Y yo ahí tengo una historia que no está escrita en la página, que es una historia B, que Pablo Neruda el cuerpo no se sabe dónde lo entierran. Yo escuché durante mucho tiempo, no se sabe dónde, porque queda como escondido por un tiempo. Como 3 o 6 meses, una cosa así fue. Sí, hasta mayo del año siguiente creo que. Y yo escuché de manera así como muy tipo mito, que había quedado en el cementerio general, que había quedado en un mausoleo de una familia que yo ubicaba, no voy a contar cuál, bueno. Y yo un tiempo hice una investigación en el cementerio general, y cuando llegué dije, bueno, me gustaría saber si efectivamente Neruda estuvo acá. Y me dicen, sí, efectivamente, estuvo acá en un mausoleo que prestaron, un mausoleo de una familia común y corriente en el fondo, que prestó esto, pero ni la misma familia sabía que Neruda había estado escondido ahí, su cuerpo, por 6, 7 meses. Y después lo trasladan, a Neruda. Pero Neruda pasó, todavía es como parte del mito donde estuvo, muy poca gente sabe. En la fundación lo saben, el cementerio general lo sabe, esta familia se desayunó con que Neruda estuvo en su mausoleo. Yo misma me encargué de comunicarles a la familia, oye, Neruda estuvo en su mausoleo. No, imposible, sí, acá tengo la ficha. Estuvo en su mausoleo, luego del golpe, por tanto, y la misma familia me decía, ¿pero cómo? ¿Y quién prestó la llave? Ah, no te puedo creer, qué orgullo, decían otros. Porque eran tiempos muy, muy difíciles. Eran tiempos muy difíciles. Y Neruda hoy día, si no me equivoco, no sé, no estoy segura, Neruda está en Isla Negra. En Isla Negra, sí, ahí se supone que está. Sí, pues. O Neruda, al menos hay un memorial. Muy curioso porque, como les digo, hay familias que prestaron en el fondo su mausoleo y ni siquiera le avisaron al resto de los familiares, porque era una época muy difícil. Claro. Y Neruda era un personaje muy controvertido, sobre todo en pleno golpe. Entonces, bueno, y eso también es algo bien particular del tema cultural con el cementerio general. El que tiene la llave manda. Sí. Los mismos papeles. El que tiene la llave en su mano es el dueño. Y el que toma las decisiones. Si usted tiene la llave, decide. No nos queda mucho tiempo, pero hay también políticos que uno se imaginaría que a lo mejor, bueno, presidente, ustedes mismos mencionaban, me llamó la atención que está ahí Ibáñez del Campo, porque hoy día, desde los ojos de hoy, la verdad, lo miramos con mucha crítica o recelo, o hay cosas que no están tan claras, hay también mitos, yo me imagino. ¿Cómo fue su funeral? De todas formas, masivo y todo lo que ahí ocurrió. Pasa algo bien curioso en general, sobre todo con los presidentes independientes de si son evaluados como buenos, como malos presidentes, el pueblo chileno se vuelca a las calles. Se vuelca a las calles. Porque, y yo siempre digo esto, esto es un dicho popular, que es un poco en broma, pero es cierto. Dicen que en Chile no hay novia fea ni muerto malo. Y en verdad, como que cuando alguien muere, viene toda como esa emocionalidad del impacto de la muerte y de que, hoy sí, pero igual era así, igual hizo tanto. Somos buenitos en eso, somos buenitos los chilenos en eso. Y yo encuentro que independiente de que seamos buenitos o no, que tengamos la libertad de la expresión popular en la ciudad es fantástico. Y siempre uno ve y revisa la historia y los funerales de presidente son masivos. De hecho, creo que el presidente Alessandri pidió un funeral, si no me equivoco, Juan Pablo, ¿no es cierto? Pidió un funeral absolutamente privado. Absolutamente privado. Y la gente no hizo caso. Y la gente no hizo caso. Porque tú no puedes contra la expresión popular.
eso es una joya, no poder contra la expresión popular. Nos deberíamos sentir orgullosos de eso. Estaba mirando aquí la foto del presidente Carlos Ibáñez del Campo y es años 60, muy formal, todos de negro, riguroso, en Pureña, en carreta con caballo. Sí. Y hay una foto de un niño ahí, un niño sin zapatos, absolutamente de los segmentos más bajos, despidiéndolo así, y se ve mucha gente en la calle. O sea, terminan siendo siempre funerales masivos. Y yo creo que, y volviendo a la expresión popular y el cariño, y colgándome a otro presidente, que es el presidente Patricio Aylwin, yo creo que la gente no dimensiona el impacto que tiene en los familiares de los fallecidos, este cariño popular, esta expresión popular. Hay una historia, esto me la contó Mariana Aylwin directa cuando estábamos conversando y armando todo este tema. Hay una persona que no sabemos quién fue, que el día del funeral, porque me decía, la cantidad de personas que te acercan a darte un abrazo, a darte las gracias, que su papá hizo esto, que yo lo conocí, te cuentan mil historias, te traen cosas. Y hubo una persona que llegó y no sabemos quién es, le regaló a la señora Leonor Oyarzún un rosario. Y la señora Leonor, que era muy mariana, era buena para rezar el rosario, lo rezaba todos los días, enganchó con ese rosario, dejó su rosario siempre de lado y se quedó con ese. Y él fue el que rezó hasta que ella falleció. Oigan, y aquí una duda que me quedo antes de cerrar. ¿De dónde sacaron tanto material? Hay, por ejemplo, algunas cosas que yo veía que son de la Cineteca, unos videos, porque es como una cadena de material que uno no suele ver porque nunca queremos hablar de la muerte. Exacto. Yo creo que ese fue un valor súper relevante. A ver, la versión 1.0 de esto fue lo que nos armó la Maeta, era un PDF en el fondo, que es decir, una pequeña biografía, un poco con los textos base, de contando lo que pasó, el contexto que estaba pasando en Chile, y la gran mayoría links. La información está. Yo creo que nosotros hemos rescatado algunas cosas que estaban medias escondidas, hemos juntado historias, pero hemos disponibilizado de una manera ordenada material que a lo mejor navegando solo podrías haber encontrado el 90%. A lo mejor el 10% es nuevo o no estaba, bueno, lo sacamos a la luz. Pero es un trabajo de ordenar, de disponibilizar, de juntar toda esta información. Trabajamos con la Cineteca, con los canales de televisión, para que nos abrieran sus archivos. No sé si viste los videos con que nosotros hicimos el llamado a que la gente colaborara. Hay unos videos preciosos también, o sea, ahí hicimos un muy bonito material que está todo ahí. Nosotros no, lo que decimos, no quiero ir a producir nada. La potencia de las imágenes que hay es tan increíble que es juntarlas, ponerlas juntas y poder navegarlo, que transformarlo en algo interesante. Y como te digo, yo que sobre todo al principio tuve horas perdido navegando, mirando materiales. Te voy a recomendar 2 videos porque son increíbles. Uno es de la Margot Duhalde, que hay unos videos de Francia, del museo, que cómo la reconocen allá, que tú decís, no puedo creer estos videos. Y otro que le pega de cerca, uno que me encanta, que es del abuelo de la Maeda, de don Carlos Dittborn, que son estos videos muy antiguos, en el tono del mundo al instante, y con esas locuciones antiguas, pero con imágenes muy bonitas, y dando a conocer el fallecimiento de Carlos Dittborn, ese hombre que no pudo lograr ver el mundial que forjó. La verdad es que este fue un trabajo de investigación, por eso fue tan largo, de 1 año y medio, donde primero se revisó prensa, después se revisaron archivos visuales, archivos documentales, revisamos archivos radiales. Imagínate, Rocío, archivos radiales. Wow. Yo encontré un archivo radial, por ejemplo, creo que de la muerte de Raúl Mata, archivos radiales, y ahora falta el gran archivo, que es el de la gente, porque ese es el más importante. En el fondo partimos como por lo establecido, prensa, lo que había de visual, radio, luego los colaboradores, que son de primera fuente, y ahora nos falta ese 90% del archivo, que es la memoria de Chile. Es la memoria de Chile. Escribir, que nos cuenten, que la Rocío Muñoz nos cuente que ella se acuerda como niña
cuando veía en la televisión que iba a llegar Claudio Raúl, la expectación, el ambiente que había. Eso es lo que nos falta y la invitación de esto. Ahí está la riqueza. Claro, como tú decías, que es algo que se escapa porque es muy propio de cada persona, una expresión que no se puede medir ni frenar, y ahí está justamente su belleza. Magdalena, Juan Pablo, muchas gracias por compartir con nosotros estos grandes funerales de nuestra historia. Sí, invitar a todos que se metan, funeralesdechile.cl, porque la página está arriba y va a seguir estando disponible para todos. Muchas gracias, Rocío. Rocío. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.